Bueno, continuamos con el modelo bíblico para dar. Estamos en nuestra tercera parte y estamos estudiando el tema de cómo, como cristianos, nosotros debemos aprender a dar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Hoy vamos a aprender cosas muy interesantes. Estamos en el cómo damos al Señor, cómo damos como cristianos y cómo debemos aprender que cuando damos al Señor y a su propósito, estamos cumpliendo nosotros un propósito. Hemos visto algunos principios. El primer principio que aprendimos es que dar es el comportamiento de aquellos cristianos que son devotos. Donde tienes cristianos devotos, tienes dadores. Es decir, un cristiano comprometido, un cristiano que ama la palabra, que ama al Señor, que ama la obra, es un cristiano que da. Todo lo que se necesita es tener la oportunidad que se le dé a esa persona y responderá para dar. El compromiso cristiano da como resultado el dar y la generosidad cristiana. Pablo está llamando, porque lo que estamos estudiando es 2 de Corintios capítulo... no, esa no es, Lucy. Estamos estudiando 2 de Corintios capítulo 8 y estamos estudiando que Pablo le habla a la iglesia de Corintio y le dice: fíjate cómo dieron los de Macedonia, y les está poniendo el ejemplo. No, Lucy, si quieres regrésate. Ahí quédate. Yo te digo, no te apures, no te preocupes. Les está diciendo a los de Corintio, fíjate que los de Macedonia, que por cierto los de Macedonia es una zona y está conformada por varias iglesias, que ahorita les voy a decir cuáles son. Fíjate cómo ellos dieron. Entonces, lo que estamos estudiando nosotros es lo que Pablo le está diciendo a los corintios y les está poniendo como ejemplo a otros cristianos. Les está diciendo, ellos han sido muy generosos. Y es que Pablo está llamando a que participaran en el tema de dar a los santos de la iglesia de Jerusalén, que eran muy pobres, que no tenían recursos, que sus necesidades eran enormes. Y lo que está diciéndoles es que no es una ofrenda de una sola vez, de decir, vamos a recolectar una ofrenda y la vamos a llevar a los hermanos. No, lo que Pablo está enseñando es que tiene que ser algo constante en el cristiano. Ahora sí, vamos a 2 de Corintios capítulo 16 versículo 2, a donde Pablo les dice: los domingos cada uno de ustedes debe separar y guardar algo de lo que haya ganado en la semana. Así no tendrán que hacer colectas cuando yo llegue. Les está diciendo, hay que tener esto constantemente para que se vaya juntando. Durante un periodo de por lo menos un año se cree que se estuvo recogiendo esta ofrenda. Y Pablo quería que se hiciera de manera sistemática y semanal, donde estuvieran dando para que se acumulara la mayor cantidad de dinero, para que cuando él fuera, pudiera llevar esta ofrenda de regreso a los santos en Jerusalén. Que aprendimos que son muchos, que no tienen nada. Y el principio que estamos nosotros analizando, aprendiendo, es que el comportamiento de los cristianos devotos es el de dar. Estamos acostumbrados en nuestra cultura a que se nos dé. Estamos esperando que llegue fin de mes para que sea el bienestar, para que digamos voy a ir a cobrar lo del bienestar que nos da el gobierno. Estamos acostumbrados a ir al DIF y que el DIF nos dé, que nos resuelva y que nos den descuentos y estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Pero otras culturas, como por ejemplo la cultura oriental, ellos a sus deidades no les van a pedir, ellos llevan a las deidades. Esa es su creencia, esa es su manera de pensar. Pero en nuestra cultura, lo que estamos acostumbrados es ir a la iglesia para pedirle a Dios. Usted y yo sabemos y conocemos de personas, o hemos escuchado, o incluso las hemos visto, o en algunos casos incluso hasta llegaron a participar en ello, gente que se va caminando desde un lugar hasta muy lejos, a otra ciudad,
para llegar y hacer una promesa y pedir. Y me han contado que, por ejemplo, en Juquila, yo nunca he ido a Juquila. ¿Alguien ha ido a Juquila? Me dicen que a Juquila tú vas y le pides a la Virgen, creo que es de Juquila, lo que tú quieras. Si tú quieres una camioneta, tú le haces ahí o dejas un boceto, o llevas una camioneta y la dejas ahí, le pides y que te da lo que tú le digas. Eso es lo que me han platicado. Entonces, estamos muy acostumbrados a que se nos dé, y lo que queremos es que se nos dé. Viene mucha gente aquí, de repente los domingos, cuando estamos en la reunión, y se presentan y se sientan ahí, y ¿qué es lo que quieren? Quieren dinero, piden dinero. Muchos tienen razón, no tienen, y buscan un lugar como este para que se les ayude. Pero a lo que voy es que es nuestra cultura, es nuestra forma de. Sin embargo, la Escritura dice que los cristianos devotos, y enfatiza el punto, es que nosotros debemos de dar. Y cuando Pablo le pone de ejemplo a los corintios, las iglesias de Macedonia, está hablando de Filipos, Tesalónica y Berea. Son 3 regiones. Estos 3 eran devotos, comprometidos, se comportaban de una manera generosa en cuanto a sus ofrendas. Y los pone de ejemplo. Quiere instruir a los de Corinto, como a todos los cristianos de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros, a el modelo de dar de los macedonios. ¿Qué fue lo que hicieron que fue tan ejemplar? ¿Cómo dieron? ¿Con qué espíritu? ¿De qué manera dieron? Bueno, lo hemos discutido, llevamos ya 3 semanas con esta. En primer lugar, dijimos que el dar fue iniciado por la gracia de Dios. Eso lo vimos en el versículo 1. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que esta gente, estos macedonios, entendieron que la gracia de Dios transformó sus vidas, su manera de pensar y su corazón en cuanto a su dinero. Porque empezamos a estudiar toda la cuestión del dinero y dijimos, donde tú te gastas tu dinero, ahí está tu corazón. Y piénselo conmigo por un momento. Lo hemos platicado. Hay gente que invierte mucho en su familia, en una casa. Pero yo conozco gente que invierte mucho en un coche y que, como dicen ahora, lo tunean, ¿no? Lo mandan al taller, lo decoran, lo pintan, le ponen rines, le ponen equipo de sonido, le ponen alarmas y el carro vale un dineral y está muy bonito y todo, pero trabajan, viven y piensan y no quieren que ni el viento toque el carro, ¿no? Entonces, solamente es un ejemplo para que usted y yo entendamos que a donde está tu corazón, ahí es a donde tú inviertes tu dinero. Esta gente, su corazón estaba en el amar a Dios, en la obra del Señor, en la gente, en que se alcanzara a otros. Y eso solamente se logra llegando a un nivel de tal sacrificio, pero eso se hace no porque tú seas buena gente, no porque digan, ay, es que Oscar es tan lindo, es tan buen hombre que él siempre está dando a los demás, porque no hablamos de una bondad humana, aunque existe gente que le gusta ayudar a otra persona. Y eso está bien, pero el nivel del que estamos hablando es de aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios, que han sido salvados por el poder de Dios. En segundo lugar, dijimos que sus ofrendas trascendieron las circunstancias difíciles, porque había una tremenda dificultad en las circunstancias. Había persecución, había privación económica. Y el versículo 2 que estudiamos en aquel entonces incluso recalca, entregaron en una gran prueba de aflicción. Es decir, la economía no estaba tan buena como hoy en día, ¿cierto? ¿Se ha dado cuenta que todo ha subido? ¿Se ha dado cuenta que ayer fui al peluquero y le digo, ¿cuánto es? Ya vale más, ¿no? Dice, es que ya subió. Le dije, no te preocupes, yo entiendo, ya subió todo. Lo único que no suben son los sueldos. Estamos todos estancados en los sueldos, pero todo se está volviendo más caro. Pero ellos, en medio de esa aflicción, no tuvieron una
No tuvieron una actitud de decir, oh, pero es que si doy me voy a quedar sin nada. No, ellos dijeron, aquí está. Es que la situación está muy difícil. Sí, pero ¿cuántos tienen un Dios poderoso que está sentado en el cielo, que tiene cuidado de nosotros? ¿No? Porque hemos pasado por muchas cosas y le voy a decir otra cosa, seguiremos pasando por muchas otras. Pero Dios nunca nos ha dejado. Tenemos que aprender a vivir de esta forma. Aprendimos que también cuando lo hicieron no dijeron, bueno, pues ya llévatelo. No, sino que lo dieron con gozo. Dijeron, aquí está, y se lo dieron con alegría. Otra cosa que hemos aprendido, y perdón que vaya yo a lo mejor rápido, pero es el repaso para que podamos llegar a donde queremos el día de hoy. Otra cosa que aprendimos es que cuando ellos se entregaron, ellos no entregaron de su riqueza. Es decir, la Biblia marca y dice que en su profunda pobreza, no era gente adinerada que daba y decía, ten, llévales. Era gente que no tenía. Y que lo poco que tenía, decía, lo voy a partir y te voy a dar una parte a ti. No era que decía, es que no te puedo dar, porque si te doy me voy a quedar con menos. No. Y lo hemos comentado muchas veces. Gente que te da y tú dices, híjole, si me da se va a quedar con menos. Y aún así, me acuerdo mucho de un ejemplo de un joven hace algunos años atrás, de 16 años tal vez, que empezaba apenas a entrar a ese ciclo de la vida, de trabajar, de empezar a ganar su primer sueldo. Tenía a su mamá, que era mamá soltera, tenía a su hermano más chico, él empezaba a trabajar. Me acuerdo muy bien que un día llegó a la iglesia con unas bolsas de súper, de mandado, y llegó y me dijo, ten, esto lo compré para ti. Y me conmovió porque yo sabía de la situación de la familia. Sin embargo, la semana pasada, cuando salimos de la iglesia, mi suegra y yo platicábamos y decíamos, tú no puedes negarle a alguien el que te dé. No puedes ser orgulloso y decir, no, ¿cómo crees? No me des. Si alguien llega y te da algo, recíbelo. Deja que el Señor lo bendiga más. Y me acuerdo mucho de este joven que él en su pobreza dio aún lo que no tenía. Hemos aprendido también que la ofrenda de ellos fue generosa, porque dieron en abundancia. Entonces, se inició por la gracia, trascendió las circunstancias difíciles, lo hicieron de manera alegre, no se obstaculizó por la pobreza y fueron generosos. Segunda de Corintios 8:3 dice, les puedo asegurar que ellos dieron todo voluntariamente y hasta entregaron más de lo que podían. Después vimos otros 3 elementos en su dar que son muy importantes. Su entrega nos enseñó que debemos dar de manera proporcional, sacrificial y voluntaria. Es decir, libre de corazón, porque en la Biblia no hay una prescripción sobre la cantidad que debemos dar. Y por eso les decía yo ahorita al principio, hoy vamos a aprender algo muy interesante. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del diezmo? Yo crecí en la iglesia escuchando hablar del diezmo. Hoy vamos a hablar del diezmo. Y hoy les voy a enseñar cómo es que el diezmo no aplica para nosotros. ¿Qué representaba? ¿En qué momento se instituyó? ¿Y para qué se instituyó? Y entonces muchos van a pensar de repente, pues ya no hay que dar diezmo. No, realmente no tienes que dar un diezmo. Pero para aquellos que dicen, pues qué chido, ya no hay que dar, te voy a decir otra cosa.
tienes que dar más del diezmo. Y podrás decir, no, pues mejor me quedo con el diezmo. Se trata de que entendamos qué dice la Escritura acerca de esto. Y entonces aprendimos que esta gente dio proporcionalmente, dio con sacrificio de manera voluntaria. Y entonces entendemos que el Antiguo Testamento estableció dos tipos de dar, es decir, dos formas de dar. Una era obligatoriamente y la segunda era libre, es decir, donaciones requeridas básicamente que tienen que ver con los impuestos. Esto se establece durante la época de Moisés y ahí es cuando Dios ordenó el diezmo. El primer diezmo fue para apoyar a los levitas que dirigían la nación. Cuando Dios reúne a las 12 tribus, les dice, a ti te va a tocar esta parte, a ti te va a tocar aquella parte, a ti te va a tocar esta parte, y empiezan a repartir. Y cuando llegan a la tribu de los levitas, les dicen, ustedes se van a hacer cargo del templo. A ustedes no les vamos a dar tierra. Ustedes no van a producir, pero todas las demás tribus van a juntar y el 10% de eso lo van a traer al templo. Y de eso ustedes van a vivir. Entonces fue para pagar sus salarios y para proporcionarles el sustento. Pero no se estableció solamente el diezmo como tal en ese sentido, sino que había que apartar el 10% para darle a los levitas, a los sacerdotes, a los que estaban en el templo, para que ellos pudieran pagar la guardia, pagar los gastos, vivir de ahí. Pero también había otro 10% que se tenía que pagar en las festividades, en las fiestas patrias, en todo lo que tenía que ver con estas grandes cónclaves religiosas, ocasionales o convocatorias. Y después había otro diezmo que cada 3 años que se juntaran las cosechas, había que dar el diezmo para los pobres, los huérfanos y las viudas. Entonces, ningún judío daba el 10%, daba el 10 más el 10 más el 10, es decir, era mucho más que eso. Cuando hablamos del Antiguo Testamento acerca de esto, esa es una manera. La otra manera era dar libremente, un tema completamente diferente. El dar de corazón, de manera voluntaria, con sacrificio, lo que tú quisieras dar, cuando tú quisieras darlo, motivado por la gratitud y el amor a Dios. Siempre daba lo mejor, las primicias, y lo dabas de todo corazón. Y así entendemos que el Antiguo Testamento habla de dos formas de dar: el diezmo y de manera libre, que tenía que ver el diezmo con todo lo que es para financiar el orden que Dios había establecido para los levitas, para los sacerdotes, que eran los que se encargaban de mantener el orden. Entonces era como la institución de gobierno que Dios había establecido y era lo que hoy conocemos como pagar impuestos. Eso era obligatorio. El no hacerlo llevaba un castigo. Dios, al establecer el gobierno, para que haya orden, establece que a ese gobierno hay que darle. Pero también establece que otra forma de dar es de manera voluntaria. Así que entendamos esto. Dos formas de dar: el diezmo y manera voluntaria. El diezmo es la forma en la que Dios sustentaba a la gente que estaba gobernando, a los sacerdotes, a todas esas personas que Él había puesto. Y Él es muy puntual en eso, tanto que lo vamos a ver ahorita en unos versículos. Estas personas
tenían el poder político, eran personas religiosas, fariseos, saduceos, sacerdotes, todos ellos gobernaban. Aun cuando Roma los había conquistado, Roma dijo: ustedes háganse cargo de gobernar, ustedes a nosotros nada más nos pagan un tributo, los demás encárguense ustedes. Entonces ellos gobernaban y mantenían el orden y todo, y le decían a los judíos: ustedes tienen que traer el diezmo, y ahí venían y daban el diezmo. Y entonces Roma cobraba también un impuesto. Entonces es importante y es interesante ver cómo los romanos entraron, ocuparon la tierra, exigieron impuestos a los judíos, incluso pusieron a los recaudadores de impuestos. Y lo que hicieron los romanos fue tomar gente de los judíos y ellos mismos cobraban los impuestos. Entonces te cobraban impuestos los romanos y tú tenías que pagar el diezmo. Entonces era una carga bastante pesada. Era una carga que decías: hay que pagar impuestos por todo. Apenas estaba yo viendo un video hay un mexicano que está viviendo en Canadá, que tiene un canal en YouTube que se ha vuelto muy popular, porque ha dado consejos de cómo dar. ¿Cómo se llama? ¿Tú te acuerdas cómo se llama este cuate? Juan, creo que se llama, que es de Chiapas. ¿Cómo? ¿Saúl se llama? Él hace unos días andaba por Suiza, por allá, por los Países Bajos, y él decía que en esos países cobran el 49% de impuesto. Dice: la mitad de tu sueldo va a impuestos. Y enseña un ticket y dice: fui a comer a McDonald's, compré 80, no me acuerdo que son euros, de comida, y $20 o 20 euros son de impuesto. Dice: la diferencia está que en estos países el impuesto que te cobran te lo regresan en servicios. Y entonces estaba yo analizando todo lo que él decía, y en ese entonces los impuestos eran muy elevados. Había que darle a los romanos, había que darle al templo, y se sentían agobiados. Por eso, yo no sé si usted ha escuchado hablar o lo hemos mencionado alguna vez, que había los famosos celotes. Y no es que sea celoso, ¿no? No, es una expresión de los sicarios. ¿Conoce la palabra sicario? Eran asesinos que se guardaban un puñal entre la ropa, y cada vez que veían un romano en la multitud, en esas fechas donde había 2 millones de personas, lo que hacían era que pasaban junto a ellos y los mataban y huían, porque estaban cansados de toda esa opresión del gobierno. Y es más, ellos creían que cuando llegara el Mesías iba a decir: a ver, muchachos, vamos a organizarnos y vamos a derrocar a los romanos y vamos a quitarnos este yugo y vamos a dejar de pagar impuestos. Cosa que Jesús nunca hizo. Pero ese era su pensar de ellos con respecto a esto. Ellos pensaban que Jesús iba a hacer eso. Pero se fueron para atrás como condorito, porque lo que Jesús enseñó fue totalmente otra cosa. Mateo 17:24. Cuando Jesús y sus seguidores entraron al pueblo de Capernaum, se le acercaron a Pedro unos hombres que recaudaban el impuesto del templo y le preguntaron: oye, Pedro, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Pedro les respondió que sí, y entró a la casa. Antes de que Pedro dijera algo, Jesús dijo: ¿tú qué piensas, Simón? ¿De quién recogen los impuestos los reyes de la tierra? ¿Acaso los recogen de sus hijos o de los que no son de la familia? Pedro le respondió: los que pagan los impuestos son los hijos de la otra gente. Entonces Jesús le dijo: es decir, que los hijos del rey no pagan impuestos. Pero como nosotros no queremos que armen un escándalo, ve al lago, pesca con anzuelo.
ábrele la boca al primer pescado que pesques y ahí encontrarás una moneda. Llévala y dásela a los que cobran impuestos. Ese dinero pagará tu impuesto y el mío. Ojalá así fuera, ¿no? Pues vamos a pescar. Pero la enseñanza aquí es que Dios está una vez más enfatizando: hay que pagar, se paga. Hay que pagar lo que se tiene que pagar y hay que hacerlo. Y entonces Él está diciendo teóricamente, en el estándar humano, no esperarías que tuviéramos que pagar impuestos a nuestro propio Padre, que está detrás de todo el gobierno humano. Pero Jesús dijo, para que no los ofendamos, para que no se haga un escándalo, ve y paga los impuestos. Mateo 22, versículo 15. Luego los fariseos fueron y se reunieron para planear cómo hacer caer a Jesús en algo que él dijera. Enviaron a sus propios seguidores con algunos herodianos, quienes le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre honesto y enseñas con sinceridad el camino de Dios. No temes decir lo que piensas porque no tratas a la gente según su nivel social, sino que eres imparcial. Por eso dinos, ¿qué piensas tú? ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les dijo: hipócritas, ¿por qué tratan de ponerme una trampa? Muéstrenme una moneda con la que pagan impuestos. Ellos le dieron una moneda de plata. Ahora, déjeme hacer una pausa aquí. Usted sabe que creo que se dice acuñar, no estoy seguro, pero creo que es plasmar la imagen del César en la moneda. Era para un tipo de adoración que se hacía en aquel entonces. El César quería que se le venerara, que se le adorara, y mandó a acuñar su imagen en las monedas. No sé si en alguna ocasión ha visto algún documental de monedas antiguas. Se dice que por lo regular se acuñaba solamente de una cara, no de ambas como ahora. Y las monedas más antiguas no son perfectamente redondas como son ahora, son más o menos. Lo que Jesús hace aquí es, en el versículo siguiente dice: muéstrame una moneda con la que pagas impuestos. Ellos le dieron una moneda de plata y entonces Él les dijo: ¿de quién es la imagen que está en la moneda y el nombre que está escrito en ella? Ellos dijeron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Lo que Jesús les está diciendo es lo siguiente: paga los impuestos romanos. Imagínate que Jesús hubiera dicho: no pagues los impuestos, se le vienen encima los romanos. Porque hubieran dicho: este está alborotando a la gente a no pagar. Lo perseguirían por ser un revoltoso y por violar la ley. Así que los judíos estaban seguros de que lo tenían entre la espada y la pared. Y entonces Jesús les responde: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y esa declaración es absolutamente crucial, porque lo que Jesús está diciendo es: paga tus impuestos al gobierno y dale a Dios lo que es de Dios. Defiende las dos cosas al mismo tiempo. Aquel cristiano que dice: no, yo no voy a pagar mis impuestos porque mira mis impuestos cómo están siendo utilizados, o se lo roban, o esto o el otro, no está haciendo lo que dice la Escritura. Mateo 23. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, ustedes dan a Dios la 10ª parte de todo lo que cosechan, incluso de la menta, del anís y del comino, pero se olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Eso es lo que deberían de hacer sin dejar
de hacer lo otro. Le voy a decir una verdad que es una verdad casi universal. En las iglesias hay gente que es muy devota, que levanta sus manos, que ora, que se sabe muchos versículos de la Biblia, que habla muy bonito, pero que no diezma. O que, vamos a decirlo de esta forma, que no le da a Dios, que no ofrenda. Se lo dije desde que empezamos esto. Esto no es para que yo le manipule y le saque dinero, ¿eh? Esto es para que usted aprenda lo que dice la Escritura. Todos tenemos un problema con esta situación. Entonces lo que Jesús está diciendo es, no sean hipócritas. Hay que cumplir el ser obedientes a Dios, honrarlo, amarnos, etcétera, pero también hay que hacer lo otro. Hay que pagar la 10ª parte. Otra mención del diezmo es cuando, ¿te acuerdas de aquel pecador que va a orar al templo y dice, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, y que junto a él hay un religioso que dice, yo no soy como este, yo sí oro todos los días, yo sí doy mi diezmo? Pues el dar el impuesto, el darle esto a Dios, no es algo de que alabarte, es algo que tienes que hacerlo. Otra mención de esto está en Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado de esto. Este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Para los que saben un poco más de la Escritura, saben que el único que puede ser rey y sacerdote al mismo tiempo es Jesucristo. Y aquí dice, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que tenía. El nombre Melquisedec tiene 2 significados, rey de justicia y rey de Salem, o sea, rey de paz. Este Melquisedec es Jesucristo. Nadie sabe de dónde salió, no se sabe si tuvo papá o mamá, no se sabe tampoco del principio ni del fin de su vida. Con él sucede como con el Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Pero hay una referencia aquí, es una referencia histórica, no es un comando, no es una instrucción para la iglesia, es simplemente un recuerdo de un evento del Antiguo Testamento. Y el escritor lo usa para hacer un punto importante con respecto al sacerdocio de Jesús. No tiene nada que ver con el diezmo. El punto que está haciendo es que lo relaciona con el sacerdocio de Cristo, quien es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y a qué voy con todo esto? Bueno, no hay una instrucción sobre el diezmo. A la iglesia nunca se le dice que diezme. Por eso yo le decía hace rato, esto es interesante. ¿Por qué? Porque no es lo que se nos ha enseñado durante muchos años, que tenemos que dar los diezmos. No, no es así. ¿Por qué? Porque el diezmo nunca ha sido darle a Dios. Han sido impuestos, han sido para pagarle a los sacerdotes, es otra cosa. El Nuevo Testamento nos habla de que debemos pagar los impuestos. Primera de Pedro 2, 13 y 14. Por el honor que le deben al Señor, respeten a todo ser humano, tanto al emperador, que es la máxima autoridad, como a los gobernadores, que son enviados por el emperador para castigar a los que hacen el mal y elogiar a los que hacen el bien. Así que cuando hablamos de pagar impuestos estatales, federales, por la venta de un terreno, por una herencia, por lo que tú quieras, eso es requerido. Y nosotros como cristianos debemos ser cooperativos en eso. No debemos decir, ay, pero no, ¿por qué? No, pero ¿por qué lo vamos a dar? ¿No? Mire, usted no sabe, pero yo se lo voy a decir.
Cuando se compró el terreno en Fortín, se pagaron 8 millones de pesos por ese terreno. Y de puro impuesto, para las escrituras, había que pagar 1 millón de pesos más. ¿Saben qué hicieron? No lo pagaron. Buscaron la forma de cómo no pagarlo. ¿Por qué? No sé, solamente ellos saben. Pero ¿a qué voy con eso? No es que yo esté ventilando por ventilar y no, es que allá. No, no, no. Lo que le estoy queriendo decir es esto. Si somos lo que Dios marque, si hay que pagarlo, pues hay que pagarlo. Es así de fácil. Nosotros como cristianos debemos ser los más cooperativos en todo esto. Porque no solo estamos bajo el mandato del gobierno, estamos bajo el mandato divino. Él puso a ese gobierno. Ahora, cuando se trata de dar libremente, la Escritura marca en 2 Corintios 9, versículo 6, recuerden esto, el que siembra poco, cosecha poco. Pero eso es cuando das voluntariamente. Pero el que siembra mucho, cosecha mucho. Y luego el versículo siguiente dice, cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar. Y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a quienes? A los que dan con alegría. No lo haga así como que, ay, bueno, pues ya, dalo, ya. Yo me acuerdo, y le soy sincero, le abro mi corazón. Un día, cuando mis padres fallecieron, me dejaron un terreno de herencia. Lo vendí, y cuando lo vendí, pues te llega un dinero que, pues regular, ¿no? Que no tienes normalmente, comúnmente. Y me acuerdo que en mi cabeza, yo hacía la cuenta, ¿no? Yo decía, tengo que dar tanto de diezmo. Pero con ese. Y me empezó ahí Y se me acerca una de mis hijas y me dice, papá, vas a dar el diezmo, ¿verdad? Y en ese momento yo dije, pues si yo les estoy enseñando, pues yo lo tengo que hacer. Pero les abro mi corazón. O sea, sí llega uno a, como que empiezas a hacer números, ¿no? Híjole. Luego en otra ocasión una persona se me acerca y me dice, oye, yo he visto que todos tienen coche menos ustedes, tú no tienes un carrito. Le dije, no, pues no tengo. Dice, mira, acabo de vender un terreno, me pagaron. Y entonces estaba yo pensando que en lugar de dar el diezmo, te quiero regalar ese dinero a ti para que tú te compres un carrito. Le dije, no. Si tú me lo hubieras dado sin que yo supiera de dónde procedía, pues yo te hubiera agradecido mucho, ¿no? Pero ahora que me dices que en lugar de dar el diezmo, ¿me lo quieres dar? No, le digo, no. O sea, tú ve y haz lo que tengas que hacer. Entonces, cuando se trata de dar voluntariamente, tenemos que darlo así, no por obligación ni nada. ¿Usted se acuerda de Zaqueo? Ese que menciona Lucas 19, que dice que Zaqueo era el jefe de los recaudadores, los que cobraban los impuestos, y pues para la gente era un traidor. Él, cuando supo que Jesús iba a llegar a la ciudad donde él vivía, quería tener un encuentro con él y se subió a un árbol, porque dice la escritura que era chaparrito, ¿no? Entonces se sube para ver a Jesús y ahí está escondido entre las ramas viendo cómo va a pasar Jesús. Y Jesús, que todo lo sabe, va caminando por ahí, de repente voltea a verlo en el árbol y le dice, bájate de ahí que voy a ir a tu casa. Entonces aquel se baja, va corriendo, prepara la casa, llega Jesús, come con él y están ahí. Y él se entrega al Señor, se convierte al cristianismo y le dice, Señor,
le voy a dar la mitad, le voy a dar el 50% de lo que tengo a los pobres. Y ojo, Jesús no le dijo, no, Zaqueo, estás mal. O sea, nada más es el 10. Jesús no le dice eso. No estás mal. Estás dando 40% de más. No. Jesús no le dice eso. Jesús le dice, adelante. Y luego dice, y si a alguien le robé, le voy a regresar 4 veces más. Y otra vez Jesús nunca le dice, no lo hagas. ¿Por qué? Porque la enseñanza es que cuando tú das voluntariamente, tú sabes lo que siembras. Tú sabes lo que das. Y entonces aprendemos. El punto es dar de manera espontánea, de corazón, por amor, por gratitud. No tiene nada que ver con diezmo, no tiene nada que ver con el impuesto que era. Así que la cantidad depende de nosotros, lo que propongas en tu corazón, lo que desees dar de manera voluntaria, generosa, de sacrificio, proporcional, esa es la forma. Ahora vamos a resumirlo. La ofrenda es iniciada por gracia. Trasciende las circunstancias difíciles, debe ser con alegría. No debe ser obstaculizada por la pobreza, debe ser generosa, debe ser proporcionada, sacrificial y de manera voluntaria. Y aquí es donde llegamos, o vamos a entrar al siguiente punto. 2 Corintios 8:4 dice, incluso nos han rogado una y otra vez que les demos el privilegio de participar en esta ofrenda para el pueblo de Dios. Es una realidad maravillosa porque esta gente decía, por favor, déjame darte. Imagínate. Le rogaban por tener el privilegio de poder dar. Aquí no vemos una obligación. Aquí vemos un amor. Incluso por gente que ni conocían. Gente que quería apoyar el ministerio, gente que rogaba por tener la bendición de participar en esta bendición de darle a otras personas, corazones generosos. Así eran ellos, cristianos devotos, comprometidos. No había resistencia, falta de alegría, ellos estuvieron dispuestos, ansiosos. Y vemos que su ofrenda fue un acto de adoración, porque el siguiente versículo dice, no dieron simplemente de la manera que esperábamos, sino que primero se entregaron al Señor y luego a nosotros, siguiendo la voluntad de Dios. En otras palabras, fue una dedicación total. Esperábamos una ofrenda y se dieron ellos mismos. Y aquí primero no significa primero en tiempo, sino primero en prioridad. Y esta palabra se traduce de liderar. Su primera prioridad, el tema principal era que se entregaban al Señor. Por eso Romanos 12, versículo 1 y 2 dice, por eso hermanos, puestos que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser, ¿como qué? Como sacrificio vivo a Dios. Es decir, aquí estoy, Señor, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que te dé mi tiempo? ¿Quieres que te dé de mi dinero? ¿Quieres que te dé de mi vida? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Pero yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros realmente vivimos una relación con Dios así? Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es lo que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida como una nueva manera de pensar y así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable. ¿A mí? No. ¿A quién? A Él. Porque no se trata de nosotros, Tenemos que cambiar el chip aquí arriba
que no venimos a la iglesia para que Dios nos dé y para que salgamos y seamos mejores y nos vaya bien en nuestro matrimonio y tengamos mejor relación con nuestros hijos y avancemos en nuestro trabajo y seamos felices. No se trata de nosotros. Venimos a la iglesia para decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres de nosotros? ¿Cómo podemos contribuir con lo que tú quieres hacer en esta tierra? Y de todo lo que me has dado de vida, salud, dinero, prosperidad, de todo lo que tengo, que tú me lo has dado, ¿cómo te lo puedo entregar? ¿Cómo lo puedo poner a tu servicio? Porque no se trata de mí, se trata de ti. El problema es que nos dejamos absorber por el reino materialista. Nos dejamos consumir por los deseos de la carne, los ojos, la vanagloria de la vida. Y tenemos que transformar esa manera de pensar en nuestras mentes. Tenemos que poner nuestros afectos en las cosas de arriba, no en los de la tierra. Eso es lo que hicieron los macedonios. Lo dieron todo. Supieron administrar lo que Dios les había dado. Otra cosa es que su ofrenda fue en sumisión a sus pastores. Fíjese lo que dice 2 Corintios. Otra vez, no dieron simplemente de la manera que esperábamos, sino que primero se entregaron al Señor y luego a nosotros, siendo la voluntad de Dios. Está bastante claro. Primera de Pedro 5:5. También tengo algo que decirle a los jóvenes. Acepten la autoridad de los ancianos líderes. Los ancianos líderes, dice, vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros, porque Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Los ancianos líderes son las personas que tienen cierta madurez espiritual en la iglesia. Y le llama a los jóvenes y les dice, ustedes, dice, acepten la autoridad de ellos. Hebreos 13:17, háganle caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganle caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difíciles a ellos. Debes honrar, estimar y tener en alta estima a los que están sobre ti en el Señor. Y los macedonios así lo hicieron. Se entregaron, dijeron, aquí estamos, ¿qué podemos hacer? O sea, no fue de la mentalidad de que, pues es que se me cae medio gordo ese, no, mejor otro. No. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2, hermanos, les pedimos que respeten mucho a los que están trabajando entre ustedes, guiándolos y enseñándoles en el Señor. Ténganles mucho respeto y amor debido al trabajo que ellos hacen entre ustedes. Esa es la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 8:6, seguimos en el texto que estamos estudiando. Por eso le rogamos a Tito que terminara de recoger la ofrenda bondadosa de ustedes, ya que él fue quien empezó a recogerla. Tito había estado ahí en Corinto y les había animado inicialmente a comenzar esta colecta. Había pasado un año desde que se informó sobre esto, pero esa es la segunda visita. Se había levantado por ahí gente a enseñar otras cosas, hubo una situación ahí que hizo que se detuviera todo esto, una insurrección, una rebeldía, falsos maestros, un motín contra Pablo. Y cada vez que las personas de las iglesias se desilusionan de los líderes, las ofrendas disminuyen. Por eso dice esto, por eso le rogamos a Tito que terminara de recoger la ofrenda bondadosa de ustedes, ya que él fue quien comenzó a recogerla, es decir, como que vuelve a retomar el tema. Pablo lima las asperezas, ya no hay esa situación con los falsos líderes y vuelven a retomar el tema de la ofrenda.
Segundo de Corintios 8:7, ustedes son ricos en todo, en fe, en habilidad para hablar, en conocimientos, en buena voluntad para ayudar, en el amor que han aprendido de nosotros. Por eso esperamos que al ayudar en esta ofrenda bondadosa también demuestren su generosidad. Y este es otro punto. Dar estaba en armonía con otras virtudes cristianas. O sea, eres muy lindo, sabes mucho de Biblia, ayudas a las personas. Eso tiene que ver con tu forma, tu corazón, con tu forma de dar también. Por eso te digo que debe ser congruencia. No se trata de que alguien hable bien y de que sea, ¡oh, qué bonito habla y todo! Sí, pero mira cómo es. Me acuerdo mucho de una ocasión que vino un orador invitado ahí donde estábamos y uno de los edecanes se desvivía por atenderle. Le traía agua y le traía las servilletas y le traía el dulce y ya no sabía qué hacerle. Y entonces de repente se voltea y le dice, a ver, cálmate. ¿Eres casado? Le dice. Sí. ¿Dónde está tu esposa? Allá. A ver, háblale. Bien. Y ahí viene la esposa, ¿no? Y entonces este hombre le dice, ¿él es tu marido? Sí, sí, él es. ¿Cómo te trata? Ahí se le vino el teatro abajo. Dice, porque a mí me trata de una manera que me abruma, o sea, no puedo voltear. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? O sea, te pregunto a ti, esposa, ¿así te trata a ti? Ahí se le vino el teatro abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que seamos congruentes. O sea, tienes fe, eres bueno para hablar, tienes conocimiento, y cuando se trata de dar para ayudar a otros, ¿también eres así de bueno? ¿O nada más eres? Segunda de Corintios 8:8. Pero esto no lo digo como una orden, lo que quiero es que vean que otros están decididos a ayudar para que así ustedes demuestren que su amor es verdadero. Demuestren que su amor es verdadero. No lo estoy ordenando, pero estoy diciendo que demuestres tu amor. No es un mandato, es voluntario. Wow. Te diré una cosa acerca de dar. Comprueba el nivel de tu amor. Puedes dar sin amor, pero no puedes amar sin dar. Puedes dar sin amor. Dale al muchacho ese que está ahí en el semáforo, dale. Le puedes dar sin amor, pero no puedes amar sin dar. Cuando amas, tienes que dar. Es así de fácil. Y la cantidad de tu entrega expresa la cantidad de tu amor. Porque ¿cómo podemos decirle a un hermano que le amamos? O más bien, ¿cómo podemos decirle a Dios que le amamos si no amamos al hermano que vemos? Primera de Pedro 1:22 dice, obedeciendo la verdad, se han purificado y pueden amar sinceramente a sus hermanos. Ámense los unos a los otros de todo corazón. Si amas a los necesitados, es evidente por tu ofrenda. La verdadera prueba de amor no son tus emociones, son tus acciones. Mi esposa me enseñó esto. No se trata de decir, discúlpame, ay, perdón. Se trata de ver el fruto de arrepentimiento. Cuando tú le dices a alguien, te amo, tú le puedes decir, te amo, ay, te amo. Y cuando le pides algo, no te lo... no, que me amas. Necesito algo de ti ahora. ¿No? ¿Sí saben lo que le digo o no?
Dar siempre es una prueba de amor. Tus acciones pueden refutar tu propia evaluación de tus sentimientos. Los macedonios son un modelo, nos muestran que el dar debe ser iniciado por la gracia sobrenatural, trascender las circunstancias difíciles. Debemos hacerlo con alegría, no es ser obstaculizados por la pobreza. Debe ser de manera generosa, proporcionada, de acuerdo a lo que tienes, de manera sacrificial, de manera voluntaria. Debemos buscarlo como un privilegio, no como una obligación. Debemos someternos a nuestros líderes. Debemos tener en cuenta que debe estar en armonía con nuestras virtudes cristianas y debemos demostrar nuestro amor a Dios por la iglesia, por su pueblo. Esa es la ofrenda de los macedonios, esa es la ofrenda de los devotos. Espero que ese sea el camino que tú y yo ansiemos recorrer. Y la intención de todo esto es que al tú hacerlo, entiendas que ahí está la voluntad de Dios y la bendición de Dios. Oremos. Incline su rostro. Dios Padre, queremos agradecerte porque al ver tu palabra, al estudiarla, nos damos cuenta, Señor, de la bendición que es. Hoy venimos ante ti agradecidos por todo lo que nos has dado, por todo lo que enriqueces nuestra vida. Tenemos salud, tenemos, Señor, un techo, tenemos medios de transporte, tenemos trabajo, hay comida sobre nuestra mesa, hay estabilidad en nosotros. Muchas gracias. Enséñanos a valorarlo, pero también a compartirlo a quienes no lo tienen. Hay tantas personas en ya no decir en este mundo, en esta ciudad, en este medio en el que nos desenvolvemos, que necesitan desesperadamente conocerte a ti. Danos la oportunidad, Señor, de ser bendición para otros. Así como hemos recibido de ti, queremos, Señor, también dar. Oramos porque nos des la oportunidad para que podamos hacerlo, para que podamos formar parte de esa gran bendición, para que podamos vivir tu palabra que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Y no lo buscamos con la intención de que nos des más, sino con la única intención de servirte, amarte y participar en tu reino. Te pido que hables a nuestros corazones y que nos prepares para hacerlo. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.